Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este panel. El día de hoy estoy emocionada porque tenemos una invitada top, la CFO de Grupo Caroso, fundadora de Financial Detox y quizás la conoces mejor como tu gurú de billetera, Paulina Anguiano. Gracias, Pau, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Caro. La verdad es que estoy muy feliz de estar participando en esta iniciativa tan interesante y pues ya vamos a ir llevando y viendo a dónde nos lleva el caso del día de hoy. La dinámica del día de hoy va a estar un poquito diferente, ¿no? Generalmente vemos incidentes y hablamos de las cifras y hablamos de lo técnico, pero el día de hoy nos vamos a enfocar a verlo desde tu perspectiva como CFO. Vamos a hablar de un incidente que ocurrió en febrero de 2024, que es de Change Healthcare. Ahora, antes de comenzar, vamos a dar un poquito de contexto, ¿no? De quién es Change Healthcare, qué hacen y por qué me debe importar. Change Healthcare en realidad es una empresa estadounidense. Lo que ellos hacen es más alrededor de tecnología en el sector salud. Es decir, soluciones de gestión de facturas, reclamaciones, ciclo de ingresos, expedientes médicos, inclusive operaciones clínicas. Eso es lo que hacen y sus clientes vienen siendo aseguradoras, hospitales, bancos, pero también es el gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos, el cómo otorgamos los beneficios de Medicare, de Medicaid, todo eso lo utilizan con sistemas de Change Healthcare. Ahora, es una empresa muy, muy grande que recientemente, cuando digo recientemente, en los últimos años, fue adquirida por United Healthcare. Eso va a ser relevante más adelante en nuestra plática, pero en general eso es lo que hace esta empresa. Ahora, ¿qué pasó? En febrero del año pasado los atacaron, tuvieron un ransomware. Ahora, si no estamos familiarizados de qué es un ransomware, básicamente es, te infectan con algún programa malicioso y lo que hacen es secuestrar tus datos. No puedes acceder ni a tus sistemas, ni a tus datos y en realidad no puedes operar. Y eso fue lo que les pasó a ellos. Ahora, un poquito de qué pasó es alrededor del 17 al 20 de febrero se cree que accedieron robando básicamente el acceso a una plataforma de soporte, Citrix, y ¡pum! 21 de febrero ya empieza a propagarse, no tienen acceso a lo que vienen siendo los sistemas y empieza a afectar a la industria. ¿Qué es lo que hace? Tratan de contener y básicamente dicen, no, vamos a desconectarnos totalmente y para el 29 de febrero, Black Cat, perdón, que es el grupo que dice, yo fui el responsable de hacerlo, dice, he robado millones de registros de pacientes. En resumidas cuentas, eso fue lo que ocurrió. Existe más de esta historia, pero creo que nos vamos a enfocar. Estos son los datos del incidente. Ahora, tú, como una CFO, digamos, te comentan, ¿sabes qué? Tenemos un incidente de esta magnitud. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu reacción? Creo que lo primero que me preocuparía sería el tema de, pues, mi facturación y mi flujo de efectivo, ¿no? Porque al no tener acceso yo a mis propias plataformas, mis pacientes tampoco, las farmacias tampoco, los hospitales tampoco, siendo una aseguradora como lo es United, la verdad es que a mí me preocuparía y me ocuparía el tema de mis flujos y de mi liquidez, porque pues para todos los negocios la sangre es la liquidez, ¿no? Bien dicen, cash is the king, pues es algo con lo que todos los CFO tenemos que estar pues luchando todos los días para lograr mantener la estabilidad en la operación. Entonces, más allá del dinero, veo también un tema de confianza por parte de todos mis clientes y de mis proveedores, porque pues cómo les voy a pagar, ¿no? Y en cuánto tiempo voy a recuperar yo el acceso a mi información y qué brecha va a haber, o sea, cuánto se va a filtrar de esa información que pues yo no tengo acceso en este momento, ¿no? Entonces, más allá del dinero, yo me voy por el tema de confianza, que creo que eso es lo más complicado de volver a recuperar, porque el mercado manda, ¿no? Y todos tienen muchas opciones, entonces yo no soy la única opción, entonces en cualquier momento podrían sustituirme debido a este error que a lo mejor ni siquiera es que, pues sí, no fue intencional, pero tampoco lo vi venir por ningún lado, ¿no? Y menos como CFO, como que yo diría, pues no manches, no me toca a mí, le toca al departamento de ciberseguridad y de IT, ¿no? Entonces, creo que la parte que a mí más me ocuparía sería o sea, la confianza de mi cadena completa
que no sé cuánto tiempo podría tardar en recuperarla. Y creo que mencionas algo bien clave ahí, que a veces como CFO, como CEO, el desconecte de, pues yo no sé en realidad qué pasó y el fallo de ciberseguridad o el fallo de TI o el fallo de donde sea, ¿no? Del lado técnico, yo no sé, pero sin embargo te impacta, ¿no? Sin embargo, este fallo impacta toda tu operación, todo lo que básicamente la liquidez. Y eso es en el caso que te ocurra a ti. Es decir, tus sistemas fueron comprometidos, pero yo también te hago la pregunta, ¿qué pasa cuando eres parte de las víctimas? Es decir, mi proveedor fue comprometido y, por ejemplo, ahorita, ¿no? Change Healthcare lo que hace es, por ejemplo, facturación para hospitales. No puedo facturar, no puedo ni siquiera, no sé ni qué cobrarle a la gente, entonces no voy a poder cobrar, especialmente en el sector salud, que es súper regulado, cuánto cobras y cómo cobras, necesitas estos sistemas. Entonces, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué piensas si eso te pasara a ti, que un proveedor sale comprometido y te afecta todo, ¿no? Pues, o sea, creo que de este lado estaría totalmente la responsabilidad, porque al final, sea quien sea de mi empresa, somos un equipo y hubo un fallo, ¿no? Entonces yo tengo que salir a responder. Pues, no sé, lo primero que voltearía a ver sería cómo traigo mi línea de crédito con los bancos, cuánto dinero disponible tengo y en función de eso ver si con lo que tengo disponible puedo hacer frente para darle salida a mis proveedores, ¿no? Al final ellos son los que menos culpa tienen sobre todo lo que está pasando. Entonces yo creo que yo vería la manera de solucionar para mi cadena y los que me rodean, por lo menos la parte del dinero, que si bien yo como CFO usé perfecto los ingresos que estaba teniendo, si traía crecimiento, no traigo crecimiento, los márgenes y demás, obviamente esto va a acabar afectando y pegando, me va a acabar pegando al final en mi cierre de año fiscal, ¿no? Eso es un hecho y a lo mejor mis utilidades cero van a ser las proyectadas, pero creo que lo importante aquí es darle confianza a toda mi cadena de tal manera que vean que pasando inclusive una situación así, sabemos cómo reaccionar, porque creo que esto al contrario, en lugar de perjudicar, podría ayudarme a fortalecer mucho más los lazos y yéndome a, o sea, futuro y pensándolo, pues a lo mejor que inversionistas y fondos muy grandes me volteen a ver, ¿no? O sea, como decir, oye, pasó algo tremendo, supieron cómo reaccionar y le dieron la vuelta a la situación, ¿no? Entonces yo sí respondería ante toda mi cadena. ¿Cómo? Pues como pudiera, ¿no? Pero al final sé que traigo un respaldo súper sólido detrás porque pues es lo que hemos trabajado dentro de la organización y la empresa. Entonces, sí, yo no dejaría desprotegidos a nadie de mi cadena porque traigo el músculo económico atrás. Si no lo trajera, la verdad, no sé qué haría porque pues no les podría dar la cara ni siquiera, yo creo. Sí, y algo bien clave, ¿no? Es prepararte para estas instancias, ¿no? Donde algo de esto puede pasar, ¿cómo voy a reaccionar? Porque tú mencionas mucho, ¿no? No nada más es simplemente que no vas a poder facturar, sino que tienes que continuar operando y proteger a tu línea o tu cadena de suministros, al igual que a tus clientes, y dónde está la liquidez, y el que esto sea parte de las discusiones de negocio es crítico, ¿no? Y hay algo bien interesante que mencionaste, que de hecho fueron muy criticados. Change Healthcare fue muy criticado por cómo respondió y el efecto y el impacto que esto lleva, ¿no? La reputación, el cómo reaccionas es otro de los impactos y nada más te doy un poco de contexto. Fueron criticados porque demoraron y minimizaron el incidente. Es decir, lo quisieron meter debajo de la alfombra, que no fue nada, no pasó nada y el incidente terminó afectando, digo, pasó en febrero, abril y marzo a todos sus clientes. Y porque demoraron tanto en admitir el impacto, eso significa que el apoyo del gobierno federal demoró más, lo que significa que cualquier apoyo de incentivos para tus clientes o cualquier otra cosa, pues demoró el doble, cuando si hubieran sido un poco más francos y transparentes, quizás esto hubiera sido diferente. ¿Estamos de acuerdo? Y es ahí donde hablamos del impacto que va más allá del sistema. Ahora, considerando todo lo que pasó, ¿cómo tú me dirías las acciones que tienes que tomar ante este impacto de reputación, por ejemplo, que acabas de decir muy claramente? Híjole, yo creo que pues estaría sondeando, la comunicación para mí sería el factor clave. Estaría sondeando a toda mi cadena, a mis clientes primero, porque creo que son los más desprotegidos, no sabemos las condiciones que ellos tienen, ¿no? La proveeduría como tal,
la cuidaría mucho, pero sería lo siguiente que yo revisaría o analizaría, porque pues al final si son mis proveedores también traen pues un respaldo económico fuerte detrás, ¿no? Entonces a lo mejor me seguiría con ellos y lo que tú mencionaste ahorita creo que es un punto súper importante, no puedes ocultar información, o sea, por más mala que sea, no puedes ocultar información porque lo que puede llegar a suceder por no atacar el problema desde un inicio, aunque sea horrible, pues la repercusión puede ser tremenda, ¿no? O sea, yo viéndolo desde el punto de vista inversionista o si le contrato sus servicios a esta empresa, yo sí me la pensaría dos veces de decir, híjole, yo no sé si quiero seguir ahí, ¿sabes? O sea, al final pudieron haber minimizado el impacto de manera radical y por creer que no era nada y decir, bueno, después vemos, va a ir saliendo, no pasa nada, o sea, pues creo que, o sea, generaron muchos efectos secundarios dañinos para todos los que estaban involucrados ahí, ¿no? Entonces, para mí, creo que cuando hay una situación crítica en una organización, el tiempo de respuesta es lo más importante, o sea, el que el guidance que tengan por parte de la dirección sea el correcto, creo que hace totalmente la diferencia en el output final que se tiene en todo el contexto, ¿no? Entonces sí creo que, híjole, es súper importante y pues sí nunca descuidar a las cadenas y yo me iría primero por los más débiles porque pues no van a tener ellos cómo reaccionar y realmente puede ser trascendental el impacto negativo que puedes generar en sus vidas por algo como una brecha, ¿no? De información. Sí, creo que aquí hay algo bien importante que mencionas de esta credibilidad y este impacto que a veces dejamos atrás de cómo reaccionamos, ¿no? Y un ejemplo de cómo sí reaccionar, y esto es a lo mejor otro caso que podemos ver más adelante, pero cómo sí reaccionar es el año pasado CrowdStrike tuvo una incidencia muy grande. De hecho, tú y yo estábamos juntas cuando ocurrió. Se cayó el mundo y estaba pasando todo en base a CrowdStrike, pero CrowdStrike fue muy inteligente en cómo reaccionó. Fue de los primeros que dijo, sí, la regamos. Mira, aquí es cómo la regamos y qué es lo que vamos a hacer para repararlo. Y al final del día, CrowdStrike, el impacto de confianza, de reputación, fue mínimo. Yo todavía tenía clientes que a pesar de lo que pasó, estaban contratando para CrowdStrike. ¿Por qué? Porque les dio más confianza el hecho de que fueron claros, transparentes, admitieron responsabilidad, que es algo súper importante, y dijeron, mira, esto es lo que voy a hacer para reparar el daño que yo hice. A diferencia a lo mejor de otros que se vieron afectados como Delta, como otras empresas como Microsoft, que empezaron a entrar en una pelea de no es mi culpa, es la culpa de alguien más. Y al final de cuentas ellos dijeron, sí, fue mi culpa, estos fueron mis daños, esto fue lo que hice, esto es lo que voy a hacer. Y honestamente salieron como el héroe. O sea, yo me acuerdo haber visto un evento donde hay un evento en Black Hat donde dicen básicamente el peor proveedor y ellos, el CISO fue y recibió el premio en frente de personas en la industria que lo estaban despadazando, pero el hecho de ir a apostarte ahí en medio de miles de personas que te han destrozado y decir, sí, somos el peor proveedor este año, pero el próximo año yo no voy a estar aquí. Yo creo que es importante el tema de el cómo el consumidor, tu cliente y tu cadena interpretan la situación, ¿no? O sea, creo que para mí lo que hizo CrowdStrike fueron genios, mercadológicamente hablando fueron genios y yo siendo su clienta, a mí me hubiera generado mil más confianza que aceptaran su error y dijeran, pero lo corregimos y tenemos una solución a enterarme que mi proveedor me está escondiendo información y después de 2 meses sale a la luz, y, o sea, yo ya no trabajaría con ese proveedor, ¿no? Entonces, en estos temas tan críticos como ciberseguridad, creo que es súper importante el tema de cómo te manejas mercadológicamente hablando también y cómo das respuestas ante cualquier situación que se pueda llegar a presentar, ¿no? O sea, por más tonta que parezca, pues irte a parar enfrente de alguien aceptando que la regaste, yo creo que es lo más inteligente que puedes hacer y justo no creo que vayas a perder ni credibilidad ni cartera, al contrario, yo creo que la cartera va a crecer, pero solo quería agregar eso. Y creo que también algo importante a mencionar, y aquí es donde viene United Healthcare, es que básicamente ellos tuvieron que emitir préstamos a los proveedores de Change Healthcare. Ahora, si bien recuerdan que United Healthcare compró a Change Healthcare,
por todo lo que causó este incidente, básicamente el parent tuvo que emitir préstamos para poder asegurarse de que se mitigaran los impactos en operación y que al final legalmente no se viera tan afectado Change Healthcare. Entonces, esto fue algo muchísimo más grande. Entró el gobierno federal a incentivos de préstamos, básicamente creo que redujo las tasas, hizo muchísimos cambios simplemente porque se puso en un standstill la operación de los hospitales, del sector salud. Entonces, hablando un poquito sobre las crisis, ¿qué estrategias consideras que tú como un negocio deberías de tener para esta situación, para este tipo de crisis que puede afectar, llámese tu flujo, llámese a lo mejor algo legal? ¿Cómo te puedes proteger de forma financiera? Mira, yo creo que siempre es súper importante tener un plan de contingencia, o sea, y además de eso tener reservas, ¿no? O sea, yo creo que tener reservas listas para cualquier imprevisto o eventualidad que se pueda llegar a presentar. Siempre hay imprevistos y siempre pasan cosas que no tienes consideradas, ¿no? Entonces, o sea, sí creo que es súper importante, más allá de dejarle utilidades al negocio y que tengas flujo de caja, tener aparte una división que sea de reservas para poder hacer frente a cualquier eventualidad. Y con temas legales, sí considero que tener súper estructurado todo para poder tener éxitos en cualquier situación que tengas de contratos, ¿no? O sea, con gobierno, con proveeduría, con clientes grandes. Yo creo que es súper importante tener súper estructurado el tema legal con exits súper sencillas para que cualquier cosa que pase, si tú estás incumpliendo con algo que está en el contrato, pues también que las multas y penalizaciones no vayan a estar tan altas de tal manera que pues, puedan poner en riesgo la estadía del negocio en general, ¿no? O sea, porque pues estamos hablando acá de cifras que son de miles de millones de dólares, entonces sí considero importante el tener reservas destinadas a X, le pones el nombre que tú quieras, y además tener un equipo legal súper sólido y tener estructurada toda tu documentación y tenerla siempre a la mano, ¿no? Para en cualquier eventualidad, pues no te va a agarrar tanto por sorpresa y realmente vas a poder. Creo que lo importante siempre es no ser reactivo, sino ser preventivo, ¿no? Entonces yo me iría por ese lado de siempre tratar de prevenir y no reaccionar, porque acá no les quedó de otra más que reaccionar. Pero si hubieran actuado a tiempo, ¿acaso hubieran podido prevenir todo lo que se les iba a venir después? O sea, esa es la verdadera pregunta, ¿no? Pero sí, o sea, creo que como directora financiera, eso es en lo que yo me fijaría siempre, en tener mis reservas y mi estructura legal súper sólida y yo blindado por todos lados como empresa ante cualquier cosa. Fíjate que mencionaste varias cosas muy interesantes, así que te voy a preguntar dos cosas. Una, cuando hablamos de preparación de liquidez, ¿cómo consideras, por ejemplo, un seguro? Un seguro a lo mejor contra un ataque de ciberseguridad. ¿Existen otros seguros que tú también considerarías importantes para un negocio que te ayuden a solventar estas situaciones? Yo creo que sí es súper importante tener seguro, o sea, yo sí soy de la idea de tener a las empresas aseguradas y más de tu core business, ¿no? O sea, digo, las aseguradoras están aseguradas, ¿no? Eso nos lo dice todo. Entonces, o sea, sí creo que es súper importante tener seguros. En este caso, yo desconozco sobre seguros de ciberseguridad, porque no es un tema que yo domine, pero obviamente debe de haber para empresas que también se dediquen a eso y así. Y sí considero que el costo-beneficio es grandísimo, ¿no? Voy a dar un ejemplo, pero es como si pasa un huracán y un hotel no tenía un seguro contra eso en específico, que no es normal lo que te ofrecen como hotel, en un hotel de playa, pues no manches, para recuperarte puedes tardar 5 años. Pero pues si ya tienes el seguro, realmente vas a tardar que 1 año en reconstruir todo y volver a la normalidad y a tus operaciones. Entonces sí creo que es súper importante contar con seguros ante cualquier eventualidad y más siendo empresas de esta índole, ¿no? El otro tema que mencionaste, que me llamó muchísimo la atención, es con respecto al plan de contingencia. Y creo que eso es algo que todo negocio tiene que tener. Y cuando hablamos plan de contingencia, hay un plan de contingencia obviamente en ciberseguridad, pero el plan de contingencia es general, ¿no? Ve lo que pasó con COVID. Yo creo cuántas empresas les tomó de sorpresa y no tenían ni idea de cómo abordar el tema. Y el plan de contingencia es eso, ¿no? Es
saber a quién le hablo, quién es el que es autorizado para probar las cosas, porque las cosas pasan súper rápido, ¿no? Es una tras otra y honestamente no te vas a poner a definir quién debe de aprobar algo cuando se te está quemando el edificio, ¿no? Entonces, en eso, lo que dijiste se me hace perfecto. El tener un plan de contingencia es crítico. Saber cómo actuar en emergencias, ¿no? Sí, y más que nada, creo que el tema también de jerárquicamente hablando, que digo, jerarquía no es una palabra que me gusta a mí en el negocio, pero pues sí, saber, o sea, quién tiene la última decisión y que esa persona sea la que salga a dar la cara y la que literal tenga la decisión final, ¿no? O sea, en este caso, con COVID, como tú bien lo mencionas, por lo menos en nuestra industria, el 40% de la industria tronó justo por no tener este plan de contingencia, ¿no? Entonces, creo que siempre es súper importante el saber cómo vas a reaccionar ante las cosas, pero previendo antes. Sí, o sea, ya reaccionas en ese momento porque no te lo esperas, pero ya está todo previamente planeado si algo llegaba a suceder. Y yo sí creo y considero que por lo menos contar con un fondo de reserva de 6 meses de operación de tu negocio. O sea, nóminas, proveeduría, impuestos, seguro social. O sea, sí creo que sí es súper necesario por lo menos contar. Siendo una empresa gigante, pues con 6 meses, obviamente ya nos vamos a empresas más chicas. A lo mejor dices 3 meses por lo menos, ¿no? O sea, pero que tengas la capacidad de poder hacer algo si una situación de este índole te llega a suceder. O sea, sí creo que es súper, súper importante. Y creo que también lo que mencionas, ¿no? Es esto de estar preparados para poder actuar inmediatamente y eso a veces es simplemente a quién le marco, a quién le digo para tener ese tiempo de respuesta. El planificar ok, ¿cuánto tiempo vamos a poder sobrevivir, ¿no? En este caso, el tener a lo mejor ese plan B bien importante. Y ahorita mencionas algo que dijiste, ¿quién toma la decisión? Ahora, en este incidente, algo que también fue bien controvertido es el hecho de que ellos pagaron el rescate. Ahora, ¿se acuerdan que básicamente secuestraron los datos y para que les liberen los datos te dicen, págame, no sé, X cantidad? Y esto es en todas las empresas, ¿no? Como era una empresa muy grande, el rescate era de $22 millones. Y eso fue lo que terminaron pagando. Mi pregunta para ti es, ¿qué consideras de esto de pagar el rescate? ¿Tienes alguna postura? ¿Cómo consideras que un negocio puede hacer esta decisión? Mira, yo creo que yo también habría tomado la decisión de pagarlo, o sea, hubiera sido muy pragmática con mi decisión y está bien fácil cómo lo hubiera analizado. Si el costo de dejar de operar es mayor al rescate que me están pidiendo, lo pagaría. O sea, porque a lo mejor a mí dejar de operar un día ya me está costando $100 millones, ¿no? Y el rescate me están pidiendo 22, híjole, es 5-1, o sea, ni siquiera lo pienso, digo, paguen. Y no es porque esté de acuerdo, ¿eh? O sea, a mí no me gusta negociar con terroristas, pero pues la neta es que o sea, pues la neta es que no hay de otra, o sea, o pagas o no te dejan hacer nada. Entonces, o sea, las repercusiones que pueden haber a futuro, y te hablo de 5 días, ni siquiera te hablo de 2 meses, ¿no? O sea, el tema de multas con reguladores, multas con proveedores, multas con los clientes, el tema del financiamiento, porque te va a costar, o sea, ese financiamiento va a tener un costo, o sea, y todas las otras cosas que ya hablamos, credibilidad, reputación, todo lo demás. O sea, creo que pagar 22 millones, o sea, la neta, le salió barato. O sea, yo te lo puedo decir, le salió muy barato, yo lo hubiera pagado también. O sea, pues barato para quién, para una escala como ellos, ¿no? O sea, pero, híjole, lo que también sí, o sea, sí quisiera como agregar es que, o sea, United Health pudo sopesar el golpe y pudo hacer eso porque tenía el músculo económico, ¿no? O sea, hubiera sido otra empresa, no lo habría tenido y no habría sucedido y ni habrían pagado el rescate, o sea, no creo que lo hubieran pagado. Entonces, siempre digo que el seguro cibernético yo creo que ya no es algo opcional, o sea, yo creo que ya es algo que todas las empresas de ese tamaño deberían de tener, o sea, no creo que se deba de escatimar en temas de ciberseguridad hoy en día.
O sea, digo, ya hoy en día todo es digital. La economía ya se está haciendo digital, ¿no? Lo estamos viendo con la adopción de Donald Trump actualmente, con todo el tema de criptomonedas y ya los bancos grandes y países y reservas y todo. O sea, vamos más para allá que para acá con el tema de la adopción digital por completo, ¿no? Entonces, el tener este tipo de brechas, yo considero que es sumamente riesgoso para todos. Entonces, o sea, sí creo que hoy cualquier empresa de cualquier sector, de cualquier tamaño, necesita tener una buena empresa de ciberseguridad que lo esté respaldando, ¿no? O sea, yo ya estoy considerando actualmente, era un riesgo que yo antes no veía en mi negocio, pues nosotros hacemos zapatos literal, pero hoy en día digo, no manches, me secuestran mi servidor, me tumban todo, o sea, me tumban la operación porque ahí tengo absolutamente la trazabilidad de todo mi negocio, ¿no? Entonces, o sea, sí considero que es sumamente importante el hecho de prepararte ya hoy en día con un tema de una buena empresa de ciberseguridad que te dé confianza y que realmente te sientas protegido teniéndolos y respaldándote en tus operaciones. Y sí, o sea, yo estoy de acuerdo, obviamente. Obviamente estoy de acuerdo, pero mencionaste algo bien clave. Yo creo que esta pregunta a mí me la hacen mucho, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en varias verticales y cuando estamos formando los planes de contingencia, cuando estamos preparándonos, ¿no? Generando el qué vamos a hacer. La primera pregunta que sale es, ¿cuál es tu recomendación? ¿Pagamos el rescate o no lo pagamos? Y aquí es que no es tan fácil. O sea, no es tan fácil. Yo sé que muchas personas dentro de la industria me criticarán por esto, el decir, no existe una respuesta global. Del lado de ciberseguridad, yo te puedo decir el lado práctico, yo te diría, los riesgos de pagar también son altos, ¿no? Puede ser que no te den los datos. O sea, puede ser que no te den los datos, puede ser que pagues y pierdas ese dinero, puede ser que inclusive te lo regrese como les pasó con Change Healthcare, ¿no? Le regresaron los datos, pudieron operar, pero robaron esos datos, ¿no? Ellos ya exfiltraron esos datos. Pero del otro lado de la moneda, siendo CEO, yo también digo, de la parte del negocio, el negocio tiene que operar. El negocio dependen proveedores, personas, y al final de cuenta es un riesgo que tú aceptas, ¿no? Es un riesgo que tú mides como lo hiciste tú, ¿no? De el costo es más grande que el costo de operar y honestamente no me puedo dar el lujo de seguir en esta situación. Entonces yo también creo que es válido para ciertas empresas, particularmente de acuerdo a su operación, de su infraestructura, de pagar. Ahora, mi única recomendación es no te pongas en una situación donde tengas que pagar. ¿Y a qué me refiero con eso? Es si yo tengo un respaldo, si yo tengo una estrategia para asegurarme de que si a lo mejor, por ejemplo, ese servidor que tú tienes, a lo mejor está respaldado en otro lado, entonces a mí no me importa si me secuestras mis datos porque lo puedo tumbar y lo levanto y a lo mejor son 3, 4 horas de operación que nada más pierdo, no días. Y entonces en ese entonces la lógica de negocios va a ser, prefiero gastar en respaldar y a lo mejor levantar y todo el dinero se vaya a pagarte. Entonces ahí es donde yo diría que lo preventivo es donde sale, donde rinde frutos. ¿Por qué? Porque a la hora ya no tienes que hacer esa decisión de pago o no, porque ya no tienes que pagar, tienes otra opción B. Pero sí es algo bien controvertido en la industria, donde es obviamente del lado de, te puedo decir que la mayor parte de las agencias de 3 letras te van a decir que no pagues, pero no pagues porque no quieren, obviamente, que siga este tipo de negocio, pero la realidad es otra, ¿no? La realidad del negocio es otra. La realidad de que yo tengo que pagar a mis proveedores, yo tengo que pagar a mis empleados, todo eso es otro y a lo mejor es un riesgo que decides aceptar. Algo que mencionaste y sí creo que el aprendizaje que esto nos deja es que el costo de prevenir siempre va a ser mucho más bajo que el costo de reparar, ¿no? O sea, al final creo que la pregunta no es, oye, ¿esto me va a pasar o no? Sino qué tan preparado estás tú como empresa para que si te pasa esto, no represente o sea, pues el fin para tu empresa, ¿no? Y como tú bien lo dijiste, o sea, Héctor, es la decisión que yo tengo que tomar, ¿no? Al final a lo mejor, o sea, no me lo van a recomendar, pero pues no va a haber de otra, o sea, si hubiera otra opción, no estaría pagando el rescate. Entonces creo que es así de sencillo, o sea, financieramente hablando, es que me cuesta más caro dejar de operar o pagar.
Si pagar me cuesta más caro que dejar de operar, pues no voy a pagar. Espero a que traten de recuperar la información, ¿no? El tiempo que se tarden, a lo mejor una semana o yo no sé. Pero si pagar me va a generar una pérdida 10 veces menor que dejar de operar, no lo voy a pensar dos veces, o sea, la voy a tomar la decisión en ese momento. Entonces, creo que siempre es mejor prevenir que reparar. Financieramente y moralmente, con toda tu cadena, eso te va a dejar siempre mejor parado. Sí, pues la última sección es el recuento de los daños, ¿no? Que el incidente va más allá de ahorita inmediatamente, ¿no? Hablamos de pasó en febrero, abril y marzo, pero la realidad de las cosas es que un incidente va mucho más allá. Y en el caso, por ejemplo, ahora de Change Healthcare y United, básicamente estamos viendo que después de que pasó todo eso, llegan los reguladores, vienen a decir qué pasó, cuáles daños son los que tienes que básicamente multar o cuáles son las infracciones que tuviste. Y después viene lo que viene siendo lo más pesado, ¿no? Que es lo legal. Porque después de todo esto, como fueron alrededor de 190 millones de personas que se vieron afectadas, que sus datos de básicamente de qué tenían, todo lo médico se vio afectado, ¿no? Toda esa información sensible se vio afectado. Son alrededor que creo que estamos ahorita en 50 demandas de básicamente colectivos de las que fueron afectadas y todavía continúan. Sin mencionar que pues obviamente creo que nada más dieron como 9 billones de préstamos y recuperaron 5, adicionalmente de las pérdidas, que fue la inversión de recuperar, porque la inversión de recuperar es no nada más lo técnico, es licenciamientos nuevos, o sea, todo eso es un costo, más lo legal es otro costo, más la reacción para remediar y mitigar es otro costo. Entonces se considera que este fue uno de los incidentes más costosos porque continúa. Ahora, considerando esto, tú como CFO, ¿qué consideras que debe de ser lo que debe hacer un negocio para prepararse para el después de la crisis? Porque hablamos de plan de contingencia, cómo reacciono, qué es lo que hago, pero también tiene que haber un plan de cómo regresamos a lo normal, podemos regresar a lo normal. Y eso es complicado. Sí, yo creo que yo lo manejaría por fases. O sea, lo primero es volver a estabilizar la operación. Lo segundo es que el equipo legal ya esté trabajando desde ahorita para una situación similar, empezarnos a blindar desde ya. Tres, obviamente como CEO o CFO yo iría a hablar con los reguladores para transmitirles esa certeza de que no voy a decir nunca, pero que si se vuelve a suscitar, sabemos cómo reaccionar y no va a ser el impacto que fue el actual. Y de ahí me brincaría ya con el tema financiero, o sea, porque siéndote honesta, yo creo que, a ver, es una maquinita que trae inercia, ¿no? O sea, realmente United no va a dejar de facturar. O sea, digo, sus cuentas van a seguir independientemente de todo. Entonces, pues no me ocuparía tanto la parte financiera, porque reitero, o sea, sí voy a cerrar el año con una utilidad mucho menor. En este caso fue la utilidad más baja desde el 2019, o sea, entonces sí les pegó. O sea, creo que es llevar todo por fases y reitero, transmitir esa confianza para toda tu cadena, demostrar que eres capaz, si fuiste capaz de reaccionar sin previo aviso y sin un plan de contingencia, ¿qué no vas a hacer teniendo todo acomodado, ¿no? O sea, ya supiste qué pasó, ya supiste cómo reaccionaste, ya supiste que te equivocaste, ya supiste que acertaste. Ahora tu regreso, si te llegara a suceder una situación similar, yo creo que ya no sería ni de 2 días, o sea, yo creo que en horas ya estarías operando otra vez como si nada, ¿no? Entonces, es súper importante, como bien lo dices, el cómo regresas tu comeback, pero yo creo que haciéndolo por fases y haciendo que cada persona responsable en cuestión de las cabezas de cada área y cada departamento se encargue de lo que tiene que estar haciendo, creo que la empresa va a estar blindada y vas a poder regresar a operar de manera tradicional. Eso sí, o sea, los estragos yo creo que por meses que tuvieron para volver a acomodar todo el tema en el sistema, las citas, no sé, los problemas que se les hayan dado, pues yo creo que sí fue un pain súper duro para ellos, ¿no? Y pues operativamente hablando, siempre es lo más pesado. Entonces, yo me enfocaría más en eso, ¿sabes? En el activo de mi operativa por fases, ¿cómo le voy a hacer para retomar todo? Porque viéndolo desde el punto de vista financiero,
pues yo sé que a corto plazo, o sea, de aquí a unos meses, pues todo va a estar como si nada, ¿no? Reitero, mi utilidad sí va a bajar, pero mis ingresos no. Yo voy a seguir facturando. Lo único que va a bajar que es la utilidad, pues por los costos de acontecimiento, ¿no? Pero hasta ahí. Entonces, pues sí, claro, al final creo que yo así es como lo veo desde el punto de vista financiero y siendo director o dueño de negocio, así es como lo veo también. Y creo que por eso es súper importante tener equipos de trabajo súper consolidados en tu organización, porque realmente son los que acaban haciendo la diferencia cuando una situación así se presenta en tu empresa, ¿no? O sea, digo, tú puedes ser la mejor CEO, yo puedo ser la mejor CFO, pero si todos los que nos respaldan no son los mejores en lo que hacen, pues por más que tú y yo movamos cielo, mar y tierra y hablemos con todo el mundo, pues no vamos a poder hacer que las cosas sucedan como deben de suceder, ¿no? Entonces, creo que es súper importante y de esto no hablamos, pero el hecho de tener equipos capacitados, proveedores de nivel, o sea, creo que eso también hace mucho la diferencia en tu comeback después de haber tenido un suceso como este o cualquier suceso que pueda generarte parar tu operación por completo. Estoy súper de acuerdo. Tiene que ser algo en conjunto porque no es nada más un CFO o un CEO o inclusive un COO. No, nada de eso funciona si no están consolidados, si están bajo la misma página. Y creo que la cosa es muy diferente, ¿no? Ahorita vimos que obviamente sí tuvieron un rezago en lo que viene siendo las ganancias que reportaron, pero estamos hablando de United Healthcare. Es una empresa multimillonaria, es una empresa que tiene un backing increíble. La historia cambia cuando hablamos si esto ocurriera en una pyme, si esto ocurriera en una micro pyme, la situación es diferente. O sea, el 60% de las empresas cierran después de un incidente cuando son pymes. Y en gran parte esto no es por el incidente en sí, es por esa falta de preparación, esa falta de pensar, oye, ¿qué hacemos si esto pasa? Sale muy caro, ¿no? Debido a que a lo mejor no tienen un plan de contingencia, no tienen un fondo de emergencia, etc. Entonces, para terminar, básicamente el día de hoy, sí me gustaría hablar de qué recomendaciones podemos dar puntuales para las empresas para no tan solo responder, pero sobrevivir, por así decirlo, un incidente. Y del lado financiero me encantaría ver tus perspectivas de qué son cosas que no pueden faltar para un negocio. Número uno, considero que no pueden faltar indicadores. O sea, tú tienes que tener la medición por completo de todo tu negocio y esa transparencia de decir, oye, mañana me pasa una situación similar, yo aquí tengo toda la información de mi negocio, tomo decisiones así, ¿no? Entonces, información actualizada con indicadores creo que es lo primero. Lo segundo, definitivamente tener un fondo de emergencia, si así lo queremos ver, para poder reaccionar ante cualquier imprevisto. Ya lo dije, pues digo, siendo una pyme, a lo mejor dices, híjole, un mes y a duras penas puedes, ¿no? Pero pues haz el esfuerzo por lo menos de tener un mes, porque yo creo que un mes también sería suficiente para poder reaccionar ante cualquier eventualidad. Otra cosa que 100% creo que es un no negociable es tu plan de contingencia y tu plan de comeback. O sea, creo que debes de tener los dos ya listos y tener tu carpetita casi, casi que guardada para decir, si el día de mañana pasa algo, saco mi libreta blanca y si pasa otra cosa, saco mi libreta negra, ¿no? O sea, esto es para qué, para ver cómo voy a reaccionar y esto para qué, para ver cómo voy a regresar. Entonces, como directora financiera, yo creo que el hecho de tener información real, al día, tus KPIs, que todo esté respaldado y el tener el flujo suficiente a través de un fondo de emergencia, un fondo de contingencia, como le queramos llamar, eso puede ayudar mucho a que independientemente del tamaño que tenga tu organización, puedas hacer frente ante cualquier eventualidad, ¿no? Y obviamente, y por último, pues tener una proveeduría intachable, o sea, realmente tener un proveedor de servicios, en este caso de ciberseguridad, que te haga sentir esa tranquilidad, que aunque tú no seas experto y no te estés encargando de eso, tú te puedes enfocar en tu operación y alguien más te está cuidando, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante. Entonces, sí, yo no quitaría también ya eso de ese dedo del renglón, de decir, híjole, que mi proveeduría me dé la certeza de que no tengo nada de qué preocuparme. Yo creo que teniendo eso, puedes hacer frente ante cualquier situación que se te presente y creo que va a ser muy
positiva, muy fructífera, la manera en la cual vas a poder reaccionar ante una eventualidad que hasta te podría dejar mejor parado en tu industria, ¿no? Que digo, eso sería espectacular, que de algo tan negativo pudiera sacar pues más contratos y más clientes y más marketing gratuito. Entonces, o sea, creo que siempre hay que tener un poquito también el vista en la perspectiva de negocio puesta ahí, porque pues cualquier cosa mala se puede convertir en algo bueno, ¿no? O sea, siempre dicen las mayores crisis son los mayores momentos de oportunidad, entonces sí lo creo así. Entonces creo que como CEO, CFO, COO, tu chamba es esa, el lograr cambiar cualquier situación negativa a un asset para ti y para tu empresa. Estoy de acuerdo en todo lo que tú dijiste, estoy de acuerdo. Creo que con los KPIs yo lo único que agregaría es, tiene que haber un KPI de riesgo de tu negocio. Es decir, es válido que tú no tengas el presupuesto para invertir en todo lo de ciberseguridad o todo lo de TI. Es válido porque no puede servir el océano, pero es importante que tú reconozcas dónde está tu riesgo, porque es la única forma que tú vas a poder responder. Lo del plan de contingencia, sí o sí, así como tenemos este plan de contingencia para sismos, para fuego, así debería de ser un plan de contingencia para un ransomware o para, no sé, un fallo de disponibilidad, algo por el estilo. Yo creo que tercero, que esto es más difícil de implementar, pero si tú reconoces cuál es tu vertical o tu línea de negocio más crítica, deberías de hacer un esfuerzo que es la redundancia de proveedores. Es decir, aquí el impacto fue masivo porque básicamente tenía un monopolio Change Healthcare en la industria. Y es ahí donde empiezan los problemas de los monopolios. Cuando puedas y consideres que es crítico, tener un plan B, a lo mejor, por ejemplo, en el caso de Internet, tienes tu proveedor de un enlace que es tu proveedor principal y no necesitas comprar el mismo, ¿no? No necesitas comprar a lo mejor el mismo de Alestra, Axtel o cualquiera que sea Total Play de negocios, pero a lo mejor tienes otro proveedor que es hasta residencial, simplemente para que te permita continuar con la operación, ¿no? Y no tiene que salirte los 20,000 pesos, te puede salir los 500 pesos al mes y eso te va a permitir, obviamente degradado, pero mínimo continuar con alguna operación. Como un ejemplo, lo mismo lo puedes traducir con cualquier vertical cuando aplique. Obviamente no te va a decir cada servicio debe tener algo redundante porque eso no es real, pero analiza cuál es la situación dónde te duele más, qué es lo que más te afectaría a operación y de ahí buscar qué redundancias puedes tener. Tengan siempre un plan de contingencia, tengan siempre un plan A y un plan B. Proveeduría, mismo caso, nosotros en las empresas por lo menos tenemos 2 o 3 proveedores de cada cosa, justo para no tener una dependencia total de uno solo. Y pues hay que estar preparados para imprevistos y siempre aprender a prevenir y no reaccionar. Nos va a salir mucho más barato desde el punto de vista de dirección el estar previniendo acontecimientos y no estar reaccionando para apagar el fuego nada más. Entonces, pues yo creo que me iría con eso, mi caro. Hay que estar preparados para cualquier cosa. El mundo está muy loco y pues hay que siempre ver la manera de solventar las situaciones de la manera más inteligente y con menos repercusiones para un futuro, ¿no? Pero pues gracias por la invitación, me encantó el panel y esperamos que este diálogo les haya gustado a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias, Pau. Y para aquellos que quieren seguir a Pau, en pantalla van a salir sus redes sociales, su contacto. Síganla, tiene videos muy buenos sobre educación financiera, se los recomiendo. Y ahora sí que muchas gracias por acompañarnos. Por ahora es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.